muchas bendiciones, Am Israel, pueblo de Israel. Les saluda su Aarón Morales. Y bueno, aquí alegre, contento por este Yom, por este día que estamos celebrando Rosh Hodesh, el cuarto Rosh Hodesh de este año. O sea, traducido al español, el cuarto principio de mes de este año que el Eterno nos concede, y es una bendición, amados. Estamos en el año de Shemitah, de reposo, de descanso, y también vamos en el año número 7 de nuestro transcurso en el estudio sistemático de porciones escriturales semanales, donde completamos todo un ciclo, 7 años, en 7 años, imagínense, aleluya, qué bendición. Así que, amados, pues para dar comienzo hoy a mi comentario, quisiera solamente saludar a todas las personas que han estado ingresando, los nuevos integrantes en la comunidad, la Keilah de Yehoshua, la congregación, el Yo Soy, que prácticamente la Keilah de Yehoshua es una extensión de congregación el Yo Soy. Y bueno, también a todos aquellos participantes, miembros de asambleas Alfa y Omega, pastores y miembros, todos los que conocen de asambleas Alfa y Omega, muchas bendiciones a todos ustedes. Les amamos, somos una gran familia y obviamente tenemos un mismo propósito: exaltar el bendito nombre de nuestro amado Padre Jehová y de su Hijo Yehoshua HaMashiach. Y claro, también con la ayuda del Ruach Kodesh, del Espíritu Santo. Amén. Así que, bueno, hoy en este día traigo un mensaje para toda la mishpachá, para toda la familia. Y realmente, bueno, en este día no voy a ser muy técnico, amados. No voy a estar enfatizando tanto en expresiones, vamos a decir, de nuestros hermanos de Judá o directamente del texto hebreo, pero es un mensaje más, ¿verdad? Por ser principio de mes, más sencillo. Y eso también por ver que también hay muchas personas que están ingresando a la comunidad, a la Keilah de Yehoshua en WhatsApp, y quisiera pues estar hablándoles de lo profundo de mi corazón, que darles una reseña de lo que está aconteciendo acá en la comunidad, que realmente comenzó como cualquier otro grupo, y inclusive pues creían que era un grupo de debate. Todos venían aquí a tratar de poner sus expresiones, sus enseñanzas, de repente algo que no era correcto según la escritura. Y bueno, pasamos al principio de esta comunidad bastantes pruebas, comenzando con que pues era difícil de controlar, ¿verdad? El grupo, vamos a decir, porque venían y entraban nada más, ponían todo tipo de publicaciones y pues lo que realmente valía la pena se perdía y entre todos esos comentarios. Y tuvimos un trabajo arduo al principio, amados, y realmente creo que hemos logrado y hemos avanzado mucho en la cuestión de tener una comunidad ya establecida. Oiga, ya para 7 años, ya si no, ¿verdad? Porque realmente, pues ahorita usted ve la comunidad tranquila, bueno, en lo que cabe, ¿verdad? No hay ese bombardeo de insultos, bombardeo de doctrinas extrañas y todo eso, sino que nos hemos dedicado el tiempo a también, vamos a decir, capacitar líderes, los cuales también nos ayudan de una manera u otra. Así que, amados, pues hoy voy a hablar precisamente de tener o llevar una vida estable, llevar un caminar en esta, vamos a decir, en este llamado que el Eterno nos ha hecho, de retornar a casa, de retornar a nuestras raíces hebreas, y realmente agradecerle al Eterno porque hemos hecho y hemos establecido las diferencias entre lo que realmente es estudiar raíces hebreas o estudiar otra cosa que le llaman raíz hebrea, pero no lo es.
¿A qué me refiero? Bueno, enseñanzas como por ejemplo ya profundas de movimientos cabalísticos o de sectas que promueven el adherirse o hacerse judíos, etcétera, etcétera, ¿no? O por el otro lado también algunos que tienen el nombre y la información equivocada y que pues prácticamente no enseñan la verdad, la emet. Entonces ha sido un arduo trabajo el que no solamente su servidor y mi esposa ha hecho, sino que también las personas que nos han apoyado durante todos estos años, y les agradecemos infinitamente por esa labor tan excelente que han hecho, y no solamente eso, sino que también se han, vamos a decir, preocupado de una manera u otra de colaborar con la obra. Y por eso también a todos ustedes, aunque no sean líderes, les agradezco. Mi profundo agradecimiento desde el fondo de mi corazón hacia ustedes, amados, porque de repente tal vez usted no considere mucho lo que envía, pero es bastante delante de la presencia del Eterno, y es una ayuda que, como dice por ahí el dicho, de granito en granito llena la gallina el buche. Así que, ¿verdad? Claro que sí nos ayuda. Entre toda la ayuda de todos ustedes, sí sentimos ese apoyo, amados, y les agradecemos. Agradecemos a las personas nuevas que están aquí tratando de investigar y de buscar. Es algo magnífico lo que están haciendo ustedes, porque una persona que quiere crecer y avanzar, pues tiene que investigar. Y es precisamente de lo que toca este tema que voy a estar desarrollando hoy y que he intitulado, como ustedes vieron en la carátula que envié ahí de publicidad: no dejes que tu Titanic se hunda. No permitas que se hunda tu Titanic. Aleluya. O sea, ¿por qué voy a comenzar con la historia del Titanic, amados? ¿Verdad? Porque realmente esta historia es muy conocida, o tal vez para muchos muy poco conocida, pero como quiera que sea, les voy a dar un poco de información, y de ahí en adelante voy a estar elaborando por qué intitulé a mi mensaje "No dejes que tu Titanic se hunda", o "No dejes que se hunda tu Titanic", como usted lo quiera decir. Pero en el 10 de abril de 1912, el Titanic, que era un barco enorme, pesaba muchas toneladas, realmente se hizo y se fabricó con el propósito de que este barco jamás se hundiera. Y entonces, pues obviamente el Titanic hizo algunos recorridos, pero en 1912, el 10 de abril, el Titanic zarpó en su primer viaje, viajando desde Southampton, Inglaterra, a la ciudad de Nueva York. Y obviamente este barco grandísimo fue apodado Especial de los Millonarios. Oiga, Especial de los Millonarios. Y el barco fue capitaneado por Edward J. Smith, quien era conocido como el Capitán de los Millonarios, por su popularidad entre los pasajeros adinerados. De hecho, a bordo había varias personas destacadas. Entre ellas había un empresario estadounidense llamado Benjamin Guggenheim, el periodista británico William Thomas Stead, y también el copropietario de los grandes almacenes de Macy's, Isidore Straus, y su esposa Ida. Además, Ismay y Andrews también viajaban en ese Titanic, personas famosas y adineradas. Sin embargo, el viaje casi comenzó, oiga bien, con una colisión en ese día, cuando la succión del Titanic hizo que un barco llamado New York, que estaba atracado, se balanceara en la ruta del gigantesco transatlántico, que era lo que era el Titanic. Después de una hora de maniobras para evitar el accidente, el Titanic estaba en marcha. En la noche del 10 de abril, como mencioné anteriormente, el barco se detuvo en Heidelberg, Francia,
El muelle de la ciudad era demasiado pequeño para acomodar al Titanic, por lo que los pasajeros tenían que ser transportados hacia, vamos a decir, su meta de destino en barcos como que le llamaban nodrizas, que en otras palabras no puede tocar el Titanic tierra, así que tiene que utilizarse un cierto tipo de balsas o barcos que lleven a los pasajeros al lugar donde se dirigían. Pero vemos que el Titanic, amados, comenzó con problemitas y pareciera que fueran problemitas pequeños, pero en realidad esos pequeños problemitas realmente terminaron en, al final, este Titanic hundiéndose o teniendo una colisión con prácticamente lo que se llama en inglés un iceberg, que es un bloque de hielo. Entonces, pues qué tremendo, amados, porque desde el comienzo vemos que ya había problemitas realmente, no solamente, no estoy hablando en la construcción, ¿no? Pero pudiera ser también en la construcción, pero a lo que voy es con relación a las personas que operaban el Titanic. O sea, en otras palabras, había, por ejemplo, operadores de radio inalámbrica en el Titanic, quien eran Jack Phillips y Harold Bright. Habían estado recibiendo advertencias de que había una cantidad de icebergs, de bloques de hielo, de esos gigantescos. Usted sabe, de repente solamente se pueden ver las puntas porque el bloque de hielo está flotando, pero son inmensos bloques de hielo. Pero a lo que voy entonces, amados, es de que pues se le transmitieron a estas personas que había bloques de hielo y que había peligro, pero como era un barco de millonarios y un barco donde realmente empezó la fiesta y era lo único que les preocupaba en ese instante, aún al capitán y aún a estas personas que eran los operadores, los que recibían la información inalámbrica de peligro, oiga, le hablaron al capitán y el capitán dijo, ok, pues vamos a hacer una maniobra y vamos simplemente a esquiar o ¿cómo se dice?, desviar el Titanic de esos bloques. Pero lo que resulta es de que recibió la noticia muy tarde. ¿Y qué aconteció, amados? Pues obviamente dio la maniobra el capitán, pero la noticia le llegó tarde y el asunto fue de que al momento de dar la maniobra puso al Titanic de costado y entonces llegó con la velocidad que tenía a golpear ese bloque de hielo, lo que causó un orificio gigantesco en el Titanic y eso fue lo que lo hundió. A lo que voy es esto, hay comentarios que dicen que si hubiera pegado de frente el Titanic, hubiera resistido el bloque de hielo. ¿Qué pasa, amados? ¿Por qué se tuvo que hundir esta majestuosidad, si pudiéramos llamarlo de esa manera? Porque era una tremenda embarcación que pesaba toneladas y que se creía que era intachable, que nunca se iba a hundir. Entonces, qué tremendo, porque resultó de que los errores humanos fueron los causantes de que el Titanic se hundiera. Y es por eso que intitulé a este mensaje, Cuidado, cuidado y no dejes que tu Titanic se hunda, porque realmente esta vida, amados, es a lo que se puede asemejar. A ese barco que va por el recorrer de esta vida y que realmente, ¿verdad? Como vemos, por ejemplo, aquí sabemos que hay personas nuevas, apenas recién llegando, nosotros les llamamos babies, ¿verdad? Les llamamos niños espirituales. Y nada de malo tiene eso. Al contrario, estamos aquí para ayudarlos, para encaminarlos, para llevarlos de la mano en cualquier pregunta o cualquier confusión que pudiera surgir de las diferentes enseñanzas a las nuestras que ellos recibieron allá afuera. Para eso estamos aquí, para ayudarlos.
Pero como quiera que sea, amados, es el primer paso que ellos están dando y por eso ellos necesitan ser asistidos. Recuerdo en una ocasión, amados, que como cristiano, mi esposa y yo dedicamos tanto tiempo al evangelismo, a hablar de Cristo, a hablar de todo lo que es el evangelio. Pero cuando venimos al camino de raíces hebreas nos dimos cuenta que no sabíamos nada prácticamente. Todo lo que habíamos obtenido era información de textos griegos y comentarios de personas que realmente nunca tuvieron por estima la bendita Torá. Por lo tanto, pues cuando llegamos aquí fue un río, un mar de conocimiento al que llegamos. Y dijimos, wow, qué tremendo. O sea, si comparo este conocimiento ahora con lo que tenía en ese tiempo, pues obviamente no se puede comparar, no hay comparación. Estamos ahorita en el punto donde la Escritura dice que el conocimiento del Eterno, de nuestro amado Padre Jehová, recorrería toda la tierra, inundaría la tierra como las aguas también cubren la mar. O sea, la misma tierra, en otras palabras, por todos lados. Y así está la información hoy a través de la internet al alcance de nuestras manos, pero otro peligro acecha. Y esto es que hay operadores también, como los operadores que que estaban ahí en el Titanic, que dieron la noticia tarde, o sea, dieron la información incorrecta. Y obviamente es de lo que entonces se trata este camino, amados. Dice que los hijos del Eterno, los hijos de Dios serían llamados en los tiempos finales reparadores de brechas. Y es por eso que aquí decimos que estamos nosotros haciendo una reforma. Óigame, si no se trata de una reforma, cuando realmente el pueblo que viene a estos caminos de repente es engañado, de repente es metido en algo que realmente no es la enseñanza de la Kadosh Baruj Hu, del Santo bendito sea. Y es por eso que nosotros nos hemos dedicado, por ejemplo, a manifestar la verdad del bendito nombre de Jehová, cosa que muchos realmente no hacen o quieren hacer, porque de repente, amados, y se lo digo por experiencia, porque de ahí venimos nosotros no conocíamos, cuando no conocíamos el bendito nombre de Jehová, a nosotros nos dijeron que era Yahweh. Entonces, investigando, leyendo los libros de nuestros hermanos de Yehudá, nos dimos cuenta, y aprendiendo hebreo, nos dimos cuenta de que ahí está el bendito nombre de Jehová. Solamente que, claro, tratan, ¿verdad?, de prohibirlo o no lo quieren que nosotros lo mencionemos y por eso nos lo ocultan. Pero a lo que voy es esto, amados, en este caminar, estas personas nuevas necesitan guianza, necesitan nuestra ayuda. Y como cristianos decíamos, ya cubrimos todo, ya no hay, ya todo el mundo ya conoce de Jesús, ¿verdad? Y ya todo está cubierto, ya no tenemos nada que hacer. Pero venimos a este camino y nos damos cuenta que no, que sí tenemos mucho que hacer porque la información que hay allá afuera está equivocada. Y con información equivocada, el Titanic se va a hundir. Y por eso es nuestra labor en esta Keilah, que no la tratamos solamente como cualquier grupo de debate, de pleitos, de insultos. No, somos una familia y estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Estamos aquí para instruirnos unos a otros. Pero hay una cuestión que tenemos que hacer. Si realmente estamos dispuestos a ser integrantes, oiga, de una familia, ser integrantes de un movimiento, porque no solamente hay bendición, sino también hay requisitos dentro de ello. Y estos requisitos todos los tenemos que cumplir, no nada más, como dicen en inglés, rules for thee, but not for me, ¿verdad? O sea, reglas para ti, pero no para mí. No. Aquí es reglas para todos. Aquí todos tenemos que ir a través de ese aprendizaje y recibir también un tipo de educación, ¿verdad? Porque acá, por error humano,
se hundió el Titanic, que era inhundible. No sé si utilicé la palabra correcta, que no se hunde. Supuestamente no se hundía, entonces ¿por qué se hundió? Y así pasa en nuestra vida espiritual, amados. Llegamos a un punto donde estamos aprendiendo, donde ya se nos ha enseñado a buscar nosotros, ir a la fuente original, que es en la mentalidad hebrea, que es el texto hebreo, y de repente se nos olvida que necesitamos todavía seguir aprendiendo. Es tremendo, ¿verdad? Porque ahí es donde realmente se encuentra la estabilidad espiritual. No en aquella persona que dice, no tengo nada que aprender aquí, o todo esto está equivocado y aquello también, y yo, ¿verdad? Solamente yo solito tengo la verdad. Pero voy a contarle otra historia que tiene que ver con otro barco, donde fue a principios del siglo XVII, que el rey de Suecia, Gustavo II Adolfo, comisionó la construcción de un buque de guerra al que llamaban Vasa. El buque representaba una inversión considerable de recursos, en particular el roble con el que este navío se iba a construir. Así que Gustavo Adolfo supervisó muy de cerca el proceso de la construcción, con la intención obviamente de asegurarse de que este Vasa, que así era como se llamaba este barco, era prácticamente un buque que hasta velas tenía y de todo, que se cumpliera completamente con las expectativas que este rey tenía. Él mismo supervisó el trabajo, oiga. Pero después de iniciada la construcción, este rey, Gustavo Adolfo, ordenó que hicieran, oiga bien, este buque o este barco, como usted le quiera llamar, llamado Vasa, que fuera más largo, que no fuera del tamaño que se había tramado, sino que se hiciera más grande. Así que debido a que los soportes que corrían a lo ancho ya se habían construido de ese preciado roble, oiga, el rey indicó a los constructores que aumentaran el largo del buque sin aumentar el ancho. Imagínense. O sea, pero fíjese lo que hicieron los constructores, porque ellos sabían que al hacerlo comprometería la estructura de esta nave. Entonces, pues ellos, por temor de decirle al rey, vacilaron y dijeron, bueno, pues digámosle que está bien, es lo que él quiere escuchar. Así que obedecieron a lo que el rey les dijo. Gustavo Adolfo también insistió en otra cosa, en que el buque no solo contara con el acostumbrado único puente de cañones, sino que ahora él quería que añadieran cañones en 3 cubiertas. O sea, más peso, en otras palabras. Los cañones, dijo él, más pesados sean puestos en la cubierta superior. Así que de nuevo, yendo en contra de su buen juicio, los constructores obedecieron. Solamente por el dinero, solamente por el quedar bien con el rey. Así que el 10 de agosto de 1628, este Vasa, que era el nombre de este buque, comenzó su viaje inaugural. Después de que este barco abandonó el puerto, un fuerte viento entonces arremetió contra sus velas y el buque comenzó a inclinarse. En poco tiempo, obviamente, se empezó a entrar el agua por las portas recuerde que hay como ventanitas donde se sacan los cañones y hay, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Que realmente empezó a meterse el agua por ahí y se fue hundiendo lentamente con todo y velas y todo. Entonces, pues qué tremendo, porque el viaje inaugural de este buque solamente fue de 1280 metros. Pero entonces, volviendo al rey Gustavo Adolfo, en el deseo que él tuvo de construir un símbolo, oiga bien, de estatus extravagante, así como el Titanic también fue construido,
Él arruinó el diseño de lo que hubiera sido un magnífico barco de velas, el buque de guerra más poderoso de su época. Obviamente, él lo tenía en su mente, pero no consideró las consecuencias de los cambios que él quería hacer. En otras palabras, aquellos constructores de esta nave, pues obviamente privaron de decirle la verdad al rey. Y lo mismo que pasó con el Titanic. Los operadores, o sea, no hicieron su trabajo, por lo tanto, el rey, pues obviamente en el poco conocimiento que tenía, porque él no era el que tenía el conocimiento, al menos en lo que era el modelaje y la estructura con la que se iba a formar ese buque, pues obviamente esto fue el problema. Lo mismo que Titanic atravesó. Falta de información, información tarde, personas que no fueron responsables para dar, vamos a decir, lo que era el punto exacto de lo que hubiera acontecido, teniendo la experiencia. Oiga, no le dijeron al rey, no le avisaron. Y esto me trae a memoria, amados, ciertas cuestiones en el liderazgo, ¿no? Donde realmente las personas están esperando, aquellos que se llaman líderes, que el capitán se reporte con ellos, cuando debería de ser lo contrario, ¿no? Que ellos se reporten con el capitán. Pero a lo que voy es esto: falta de información nos va a debilitar nuestra estructura. Por eso digo, no dejes que tu Titanic se hunda, porque un barco que intenta desafiar las leyes de la física es simplemente un barco que no flotará al final. En otras palabras, a fin de que naveguemos la vida terrenal con éxito, necesitamos suficiente estabilidad espiritual, con experiencia, y para eso el Eterno ha puesto profetas y ha puesto también siervos con los que tú puedes contar y deberías de contar. No nada más puedes contar, sino que tienes que ir y consultar periódicamente a estos profetas y a estas personas, los líderes que el Eterno ha puesto al frente. Y así también entonces podemos nosotros afrontar los vientos laterales, los icebergs, los bloques de hielo, las contracorrientes, y al nosotros hacer esos virajes necesarios, los vamos a hacer a tiempo y los vamos a hacer con la experiencia que se necesita para poder nosotros llevar esa trayectoria a nuestro hogar celestial. Pero de otra manera no va a acontecer, el barco se va a hundir. Así que hay cuestiones que tenemos que hacer para comenzar en esta trayectoria espiritual que llevamos. La primera cuestión es obedecer los preceptos del Eterno. Siempre enfatizamos que ese es el apego, el debekut, el apego que tenemos con el Eterno. O sea, en otras palabras, cada precepto, cada mandamiento es una gotita de pegamento que te pega con el Eterno. ¿Quieres estar bien pegado al Eterno? Pues entonces obedece todos los mandamientos. Porque realmente el trabajar con las leyes de la física en la construcción de un barco quizá obviamente le pareció restrictivo al rey Gustavo Adolfo, pero ese barco, ese buque, no se hubiera hundido antes de que comenzara la misión si hubieran cumplido con esos preceptos, con esas leyes. Y por el contrario, si hubieran obedecido, si la información hubiera llegado correctamente y hubieran obedecido a aquellas personas que estaban al mando del rey, pues obviamente por el contrario, habría tenido libertad y habría tenido flexibilidad para andar viajando y haber logrado su propósito al final. Así es la obediencia al Eterno, amados. Nos da la libertad, nos da la flexibilidad
y nos da la habilidad de lograr nuestro potencial. O sea, en otras palabras, los mandamientos no tienen como fin el restringirnos, amados. Por el contrario, la obediencia lleva a una mayor estabilidad espiritual y a una felicidad que nosotros obtenemos no solamente a corto plazo, pero también a largo plazo. Pero la obediencia al final es nuestra decisión. Fíjese lo que dice el tercer libro de Nefí en el capítulo 15, verso 10. Dice, he aquí os he dado los mandamientos. Guardadlos pues. Y eso es precisamente lo que también a aquel joven le dijo. ¿Quieres entrar en la vida? Le dijo Yeshua, porque según él había ya cumplido con todo. Pero dice, no. Dice, guarda los mandamientos si quieres entrar a la vida. ¿Y qué pasa, amados? Que de repente venimos de una, vamos a decir, cultura donde se nos ha enseñado que los mandamientos quedaron clavados en una cruz. Que ya están abrogados, dicen. Que ahora todo es por gracia, pero no, eso es una desgracia más bien. Pero vuelvo a la cuestión, amados, de lo que es el segundo consejo, que es el que tenemos que prestar, oiga bien, atención. Tenemos que prestar atención, porque uno de los obstáculos para adquirir conocimiento es la arrogancia que proviene de pensar que ya sabemos mucho, que ya nos podemos, vamos a decir, valer por nosotros mismos, tanto que ya no tenemos ni siquiera necesidad de aprender de los demás. Y todos lo hemos visto en personas que están demasiado seguras en su propia brillantez. Pero realmente aquí me gusta la Keilah de Yehoshua, amados, porque no es como aquel movimiento, no voy a decir nombre por ética, pero aquel movimiento en las redes sociales que usted ve de este tipo, donde es anunciado por multitud de miembros, pero así ellos prediquen, tienen que poner el nombre del líder como que él lo está predicando. O sea que los líderes no tienen individualidad allí. En cambio acá, usted ve cuántos maestros no tenemos. Cada uno tiene su nombre, da su mensaje y lo podemos conocer. No es como que yo le digo, bueno, a ver, el Moré Rudolph va a predicar, pero lo que él predique lo tiene que poner mi nombre ahí en su predicación, donde que la gente piense que soy yo el que estoy predicando. Y no es así, amados. Cada uno de nosotros tenemos una individualidad. Inclusive en la asambleas Alfa y Omega tenemos una individualidad también cuando permitimos a las congregaciones de pastores que se afilian con nosotros a que mantengan su nombre de su congregación y mantengan también pues lo que es su forma de regir la comunidad. No nos metemos ahí simplemente mientras prediquen la verdad, entonces ellos son libres, ¿verdad? Y que lleven bien sus libros delante del gobierno. Entonces ahí nosotros no nos metemos para nada. Así que es tremendo. Ahora, el otro punto importante es prestar servicio a los demás. Si nosotros queremos ser prosperados en una obra, en este caminar espiritual que llevamos como comunidad, entonces tenemos que servir. Dice por ahí en las religiones que el creyente que no sirve, pues no sirve. Y para eso estamos aquí en comunidad, porque si somos líderes, pues tenemos que hacernos presentes, si no, ¿qué tipo de líderes vamos a ser, no cree? Tenemos que hacernos presentes en las oraciones, tenemos que dar el ejemplo, en todas las áreas que nosotros estamos pidiéndole al pueblo que ellos sean fieles. Entonces, amados, es importantísimo dirigir nuestros pensamientos y esfuerzos hacia el servicio de los demás, el interesarnos en ellos, el prestarles servicio aumenta también nuestra estabilidad espiritual, personal y dentro de la comunidad. Pero si nos ausentamos, amados, si brillamos por nuestra ausencia, ¿qué tipo de líderes vamos a llegar a ser?
Es un Titanic que tiene un agujerito pequeñito que se va hundiendo poco a poco. Aleluya. Así que hay que hacer reparación a ese hoyito, amados. Sí, hay que hacernos presentes a la comunidad. Hay que hacernos presentes a las oraciones. Hay que hacernos presentes también al escuchar las enseñanzas en Radio Shalom. Y ahora en YouTube también, en nuestro canal de Congregación El Yo Soy Yahvé, estamos subiendo mucha enseñanza. Así que, amados, al momento de prestar servicio a los demás hay muchas cuestiones que están involucradas. Por ejemplo, hemos estado viendo que ahorita que abrimos un grupo que viene a ser de anuncios, oiga bien, en la Keilah de Yehoshua tenemos tres salas. Como vuelvo a repetir, las tratamos como salas de estudio o escuela, no como grupo de debate o de pleito o de insultos, nada de eso. Pero cuando hablamos entonces de esta nueva sala donde integramos esas tres, pero no pueden participar ahí nadie. Así está diseñado el sistema en WhatsApp. Por eso se llama en inglés announcements, que son anuncios que los directores principales van a dar para guiar a la comunidad. Entonces hemos dejado la comunidad simple, la Keilah de Yehoshua, ahí para los líderes que el Eterno nos ha permitido entrenar. Pero ahora, para los announcements, pues ya van todos parejos. Ahí van a escuchar las, vamos a decir, direcciones, los entrenamientos de parte de los fundadores. Entonces son cambios, amados, que mucha gente no comprende de repente, que piensa que lo está tomando, que estamos en contra de ellos o que estamos haciendo algo que no sabemos lo que estamos haciendo. No, pero por el contrario, estamos pensando en el servicio a los demás y cómo podemos nosotros asegurarnos de que ellos saben quiénes son los fundadores y que realmente los temas académicos van a llegar a ellos a su debido tiempo. Entonces, amados, es importantísimo entender que podemos nosotros decir, ¿no?, que pensar que en algún momento futuro estaremos en una mejor situación para ayudar y que ahorita no puedo ayudar porque tengo que encargarme de lo mío, tengo que encargarme de la familia, tengo que encargarme del trabajo, etcétera, etcétera. Pero el tiempo es hoy, amados. El día de salvación es hoy. No podemos dejarlo para mañana. Usualmente los jóvenes piensan que tienen toda una vida, pero realmente no sabemos. No sabemos. Mire, yo tengo un sobrino que murió a los 17 años con una preparación excelente. Era el mejor de su clase. Había salido hasta en la televisión y todo. Y llegó a las montañas y allá un árbol se cayó y lo apachurró. Tenía todo un futuro construido, pero no había hecho preparación o no tenía en planes el servir al Eterno. Otra sobrina mía también, lamentablemente han sucedido tragedias en mi familia, pero a lo que voy es para decirles que los jóvenes a veces piensan que tienen la vida entera, pero no, nadie la tiene comprada, amados. Mi sobrina, de comer un pollo, a las 2 semanas murió. Imagínense, era una muchachita de 19 años, ya estaba estudiando para ser licenciada, de ahí abogada, porque toda la familia es de abogados. Y realmente pues pereció a una edad muy joven. Entonces se prepararon para la vida, pero no se prepararon para la muerte. Y hay una cuestión que por el otro lado sabemos, con relación al servicio a los demás. Una frase que por ahí escuché que me gustó mucho es que si no tienes por qué morir, la verdad es de que no tienes para qué vivir. Si no tienes realmente un legado, si no tienes una meta y que en esto incluya la eternidad, lo que vas a hacer para el Eterno, entonces no tienes ni siquiera por qué vivir. Y para terminar, la cuarta y última
cosa más importante es la estabilidad espiritual. Esta estabilidad espiritual que va a aumentar en proporción a la medida, oiga bien, que establezcamos a nuestro amado Yeshua HaMashiach como el fundamento de nuestra emuná. Porque sin Mashiach nosotros vamos a ser conducidos como una nave, ya sea el Titanic o la otra nave de la que hablamos, que viene a ser la de este rey que hizo, ¿verdad? Que prácticamente pues no rindió lo que iba a rendir, se hundió también, se llamaba Vasa, que era el buque que el rey Gustavo Adolfo ordenó que se hiciera, pero de unas proporciones que realmente no iban con un diseño que pudiera soportar esta nave en alta mar. Y así también nosotros, amados, si dejamos fuera la ecuación a nuestro Mashiach, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Vamos a ser como un barco sin vela. Vamos a ser un barco inestable. Vamos a pasar por la tormenta y como no tenemos ni siquiera ancla, ni vela, ni las proporciones correctas, pues entonces tampoco, eso significa que tampoco tenemos ni dirección ni propósito. Así que debemos hacer a nuestro amado Yeshua HaMashiach el fundamento, y de ahí en adelante, oiga, como dice Segunda Crónicas, quiero compartir lo que dice ahí, ¿verdad? Porque primero quiero remontarlos a la época de Josafat, Josafat, como se dice en español, hijo de Asa, era rey de Judá y de Jerusalén. Era una época de angustia terrible. Los amonitas y los moabitas le habían declarado la guerra al pueblo de Judá, cuyo número de contingentes era mucho menor y parecía que no había esperanza. Entonces Josafat congregó a su pueblo para suplicar la ayuda del Todopoderoso, de Jehová, y en su oración rogó: oh Dios nuestro, no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Qué tremendo, amados, cuando vamos por el camino en esta nave que llevamos, nave espiritual, si lo quiere poner de esa manera, y de repente nos enfocamos en otras cosas, pues es terrible, porque al final vamos a tener que aprender de nuestras malas decisiones muchas veces. Y no quiero decir que nada más tengas tu mirada en las cosas del Eterno. No, claro, tenemos que trabajar para comer, tenemos que mantener nuestro hogar, tenemos muchas cosas que hacer, pero no por eso nos vamos a olvidar de la comunidad del Eterno. ¿Se da cuenta? Yo recuerdo que mi esposa y su servidor de jóvenes queríamos hacer negocios, ¿no? Tuvimos tantas oportunidades de hacer negocio, pero vez tras vez el Padre nos enseñó que eso no era lo que Él quería para nosotros. No estoy diciendo que esto se aplique a toda la gente. Yo entiendo, tienen que trabajar, pero llega un momento, amados, donde te vas a dar cuenta que si no estás dando el 100% en una sola cosa, vas a dar solamente un 50% o hasta un 25% nada más. Porque nadie puede rendir en dos cosas lo mismo. No podemos darle 100% al negocio y no podemos darle 100% al Eterno. En alguna manera se va a hacer esa división porque todavía quedan otras cuestiones a las que les tenemos que dedicar tiempo. Entonces es tremendo, amados, porque es una grande responsabilidad. Y nos dimos cuenta nosotros, quisimos hacer vez tras vez negocio y porque yo le digo, acá mi esposa y yo nosotros pues nos dedicábamos al multinivel. Y nuestras inversiones no eran pequeñas, eran grandes. Los inversionistas que llegaban no invertían menos de $1,000. $1,000 para nosotros era sacar como el cambio de tu bolsa, ¿no? Que hasta nos parecía mal que sacara nada más $1,000 una persona para invertir.
pero las inversiones eran de 5,000, de 10,000 hasta más. Entonces, amados, pero por la razón de el corazón de algunos que estaban al frente en este negocio que estábamos levantando, yo decidí cerrar todo. Porque les hice una prueba y les pregunté si les importaba la condición de los clientes, porque era un producto donde ellos iban a recibir una cuestión de salud. Y ellos dijeron, no, lo que importa es hacer dinero. ¡Wow! Y eran cristianos, ¿eh? Yo me quedé estupefacto. Yo dije, ¿con qué tipo de personas estoy tratando? Claro, no todos los cristianos son iguales, quiero aclarar. Pero estas personas que se decían que eran cristianos pensaban más en el dinero y no les importaba defraudar a la gente. Entonces yo me retiré, yo perdí miles de dólares, claro, pero fue lo mejor que pudimos haber hecho. Y nos dimos cuenta vez tras vez, amados, que al menos en nuestro caso el Eterno nos quería trabajando solamente para Él. Así que como quiera que sea, tú tienes que cuidar tu Titanic de que no se hunda. Tienes que calcular los gastos cuando estás levantando esa torre para que cuando comiences al final la gente no se burle de ti diciendo, mira, no alcanzó a construir la torre. Pero si nosotros planificamos bien, obviamente, como dice ahí, entonces en el caso de Josafat, que cuando dice que él oró, oiga bien, congregó al pueblo, pero para llorar, para decir, oh Dios nuestro, no hay fuerza, no tenemos fuerza, hay una grande multitud contra nosotros, no sabemos qué hacer, ni cómo le vamos a hacer el asunto aquí. Entonces, ¿quién vino? Vino Jaasiel, el profeta levita, y le dijo a Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá necesidad para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Yehudá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Pero fíjese qué tremendo lo que sigue allí en adelante. Entonces el rey, confiando en las palabras del profeta, vaya, hasta que alguien pone su atención en lo correcto. Aleluya. No en comentarios de personas o de hombres o de doctrinas o de planes equivocados, sino que el rey dijo, confío en las palabras, dice, estoy confiado en las palabras de este profeta, y declaró al pueblo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Aleluya. Qué bendición, amados. Qué misericordia la que el Eterno tiene para con nosotros. Él nos quiere dar seguridad. Él nos quiere dar prosperidad. Pero hay necesidad, oiga, de que nosotros como comunidad nos sujetemos unos a otros. De que entendamos, amados, que hay planes, que hay cuestiones que se están realizando y que no es solamente para colmarte el plato a ti, o para hacerte la vida difícil a ti, o para simplemente avergonzarte a ti. No es así. Todo lo que estamos realizando aquí como comunidad, sean cambios o sean cuestiones, es por el bien, oiga bien, de la misma comunidad. Y muchas veces hay malas interpretaciones por los cambios que se hacen, amados, pero ¿qué hacemos nosotros? Hay que mantenernos firmes, constantes. No podemos claudicar. Una vez que tú claudiques, el hoyito se empieza a formar y el barco se empieza a hundir. Así que con esto termino, amados, solamente deseándoles de que confíen, amados, en lo que se está haciendo en esta comunidad. Que puedan ustedes comparar los movimientos de los que ustedes han venido a la enseñanza,
a la bendición, a el propósito que estamos aquí de retornar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Volver a casa es nuestro lema. Retornar esas ovejas que están esparcidas por todo el mundo es nuestra labor. Y por ello nosotros trabajamos arduamente pensando solamente en eso, de que al final podamos ver una gran multitud de personas, de almas, que fueron, oiga bien, restauradas, que fueron guiadas correctamente a la verdad. Si no, no estuviéramos aquí. Si no, estuviéramos perdiendo nuestro tiempo aquí creando solamente un grupito, ¿no cree? No. Tenemos una comunidad ya formada y establecida, una comunidad legal. No estamos hablando de cualquier comunidad, amados. Por eso les insto a que se mantengan aquí aprendiendo, porque yo estoy aprendiendo. Y es una de las cosas que aprendemos en un instituto, de que podemos aprender los unos de los otros, de que el conocimiento no solamente está en mí, sino que hay en una colectividad, de conocimiento de cada uno de nosotros. Ahí está nuestro crecimiento. Así que, amados, voy a hacer una oración para cerrar. Incline su rostro conmigo y vamos a orar. Abba Kadosh, venimos delante de tu presencia dándote toda Rabá. Toda Rabá, muchas gracias por todas las personas nuevas que están llegando aquí. Te damos muchas gracias, Padre bendito, aleluya, por el movimiento que haces dentro de tu pueblo que está esparcido, que está ajeno a la verdad de que ellos son parte del pueblo de Israel y que deben volver a casa. Te pedimos, Abba Kadosh, que les abra su entendimiento, que toque sus corazones, que no haya corazones duros en los que ya se cierren y no reciban la instrucción. Que podamos nosotros también, como miembros de la comunidad, que los que ya estamos aquí, entender que nunca vamos a parar de aprender. Y el que dice que ya lo sabe todo, ahí es donde su barco se empieza a hundir. Porque inclusive la persona más anciana tiene algo que aprender. Y por eso nos levantamos delante de las canas, Abba Kadosh, como tú nos lo ordenas, reconociendo que hay líderes, que hay personas ancianas dentro de nosotros, dentro de esta comunidad, que nos pueden ayudar y que sin la ayuda de ellos no estuviéramos donde estamos. Te damos gracias, Abba Kadosh, por poner esos líderes que están al tanto de la comunidad, esos líderes que no solamente están tratando a esta Keilah como un grupo cualquiera, sino realmente, aunque no podamos reunirnos físicamente, tú estás en control de cada alma, de cada miembro, y que en esta conexión que hacemos a través de estas ondas radiales, a través de YouTube, de las plataformas sociales, tú haces tu voluntad en sus vidas. Te damos toda Rabá por ellos, Abba. Te damos toda Rabá por los líderes. Te damos toda Rabá por los fundadores de esta comunidad. Bendito sea tu nombre para siempre. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos en el bendito nombre de tu amado Hijo Yehoshua HaMashiach. Bendice a toda tu comunidad. Es nuestro deseo en el Shem de Yeshua HaMashiach. Amén.